Estamos ya acá recibiendo a Nico Poggi, que ya lo habíamos anunciado, menos mal que vino. Hoy sí, no nos equivocamos, tuvimos una confusión, yo le contaba Culpable ayer. había sido yo, en realidad. Sí, fuiste vos porque vos... Pará, decime nada, No, bueno. porque vos dijiste, mañana viene Nico Poggi. Entonces todos No, dijimos, bueno, ya habló con Nico Poggi. El, O sea, que él lo dijo, el aseguró. que dijo eso fue Uriel. Yo dije, bueno, lo contactó por afuera, listo, ya está. No, vos lo dijiste. Yo dije, hablé con Nico Poggi hace un par de días, está predispuesto a venir. Bueno. Uriel me dijo, bueno, ¿lo contactás? Sí, le dije yo, bueno eso fue el toda viernes. Claro, Eso fue el viernes. Y yo después, nada, fin de semana. se olvidó. Y veo que a la noche, el domingo, Uriel pone Nico Poggi 11:20. Listo, perfecto. Yo me imaginaba que te había contactado por afuera. Entonces, bueno, ahí... Claro. Bueno, fue toda una gran confusión, pero finalmente llegó Nico Poggi. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola chicos, gracias. El invitado más anunciado. Sí, el invitado sí, más totalmente. anunciado, sí, además ya era de ayer, no, igual ayer no lo llevamos. Está más anunciado que la devaluación del gobierno. Nos dimos cuenta antes de anunciarlo. Más anunciado que un político. Claro, hoy que estamos con todos los anuncios políticos bien fresquitos y todos los que faltan. Pero bueno, no vamos a hablar ahora de política. Nico es en este momento jefe de política de la Agencia de Noticias Argentinas y tiene la particularidad de que escribió un libro, y yo lo comentaba antes, no escribió un libro de política. No, exactamente. Porque que la mayoría tienen si vos sos periodista de política o de economía, vas para el lado ese, o biografías, o hechos políticos, o momentos, o análisis. Bueno, no. En este caso, el Día de los Drones. ¿De qué se trata? Es interesante eso que decís, Mayra, porque es verdad, muchos periodistas de política escriben libros o historias que están cruzadas por la política, o por el poder, o por esa serie de discusiones, y en este caso no tiene nada de política, pero sí tiene mucho de periodismo, que es mi profesión, mi oficio, y es sobre un periodista, retrata el mundo de las redacciones, tal vez de las redacciones ya antiguas que hoy vemos cada vez menos, pero sí es de un periodista que inicia una investigación sobre una afección que empiezan a manifestar distintas personas, no solo de su entorno, sino de la sociedad. Empieza como un caso general, en vez de ir de lo particular a lo general, va de lo general a lo particular. Y algo que era interesante, que es interesante de lo que dijiste, fue que mi hermano, que también es un gran lector, me dijo, le sorprendió que no tuviera nada de política, que no tuviera ni siquiera una bajada de línea, aunque en verdad cualquier producto tiene una visión política. En este caso, que no tenga una bajada también es una bajada, pero es interesante eso, que la política partidaria de la que nosotros vivimos diariamente por nuestro trabajo está completamente ausente. Es una historia de ciencia ficción y a la vez es una historia intimista sobre el misterio del cuerpo y las mutaciones y lo que el cuerpo nos dice de nosotros mismos, cómo lo manejamos y cómo lidiamos con eso. Bien, ¿y cómo surge esa idea de decir, bueno, o en qué momento? Decís, bueno, me voy a sentar a escribir, o entiendo que no debe ser como de un momento a otro. Mirá, justamente por el periodismo, la propia vida de la redacción me llevó en un momento a tomar apuntes sobre una idea. A mí me interesa mucho la ciencia ficción como género, en las películas, en la literatura, ni hablar. Y por la propia soledad de las redacciones, estando yo haciendo un turno nocturno... ¿Hace cuánto esto? Es una buena pregunta porque hace como 10 años, desde que empecé a tomar nota hasta que logré la publicación, pasaron como 10 años en total. No es que la escritura lleve 10 años, yo siempre hablo de 10 años porque los primeros apuntes los tomé en 2014 y el libro se publicó recién a fines de 2024. Entonces, en la soledad de ese turno nocturno, empecé a tomar notas por el interés propio que tenía con la ciencia ficción, y como mi vida está regida, digamos, por el ritmo y el ecosistema del periodismo, plasmé lo que es la vida de un periodista que tiene que afrontar algo que podemos llamar o una epidemia o una pandemia, lo que sea, y ahí junté dos mundos, el periodismo y la ciencia ficción. Es interesante que pongas la fecha 10 años porque en el medio justamente decís pandemia y hubo una pandemia. Sí, eso fue un bajón, siempre cuento eso porque yo había escrito que antes de la pandemia, había escrito que cerraban en la novela, que cerraban las escuelas, que la gente no podía estar hacinada, que impedían el contacto, y todo eso fue lo que después pasó a partir de 2020. Por lo tanto, estuve tentado
por la propia desazón de que la realidad me superara, de abandonar el proyecto, porque Claro. dije, listo, la realidad me superó, lo que escribo ahora no va a tener sentido porque esto ya lo vivimos, ya sabemos lo que es, no va a tener el mismo impacto. Finalmente me repuse a eso y lo terminé, pero es muy loco porque mucha gente que lo lee me dice, bueno, se nota la influencia de la pandemia y en verdad Hay un... Ahí Sí. está, Sí. ahí está Herrero. podría No decir... muevas. No, justamente lo moví Ahí está. porque estaba así. Fue por el propio libro que Claro. tiene ahí su cosa. Claro. Y en verdad la pandemia, yo escribí esto antes de la pandemia igualó esta situación, pero no dejé que eso me detuviera, y hoy parece como un libro salido de la pandemia, aunque en realidad fue concebido antes. Bien. Claro, o sea, ahora te dejé decir, no, yo ya tuve la idea, pero me... Claro, mucha gente me dice, se nota la influencia de la pandemia, qué loco, esto salió de la pandemia, y bueno, la historia se me adelantó. Claro. Esto es un buen aviso a la gente que escribe cosas, pónganse las pilas y terminen, porque a veces la realidad te va a superar. Bueno, Claro. pero fue muy excepcional. Muy excepcional. Sí, obvio, ¿Y qué totalmente. tiene- ¿Cómo se llama el protagonista? El protagonista se llama Gabriel. Gabriel. ¿Tiene algo de Nicolás Poggi? Y sí, seguramente, muchos compañeros, colegas que lo han leído se imaginaban que ese que reflexionaba o que tenía esa vida era yo. Uno pone toda su subjetividad cuando escribe algo así, y convengamos que este protagonista, Gabriel, es un periodista promedio que puede ser incluso cualquiera de nosotros tres, que tiene esta vida, ¿no? Atravesada por la realidad, por los horarios cruzados, por las urgencias, por el hecho de que la vida política de tu país determine tu propia vida, porque nuestros tiempos están regidos por eso. Entonces, toda esa subjetividad está puesta en el libro, y un amigo que también es periodista, Diego Guedes, lo recomendó en una columna que él tiene, y dijo, a los que les interese el mundo del periodismo, las películas sobre periodistas, esto les puede llegar a llamar la atención, así que es un combo sobre la vida de un periodista. Claro, sumado a un mundo distópico o un mundo que puede ser este. Sí, el punto de partida podría ser decir que es distópico, pero en realidad es una realidad muy común. No se describe bien en qué ciudad transcurre la acción, pero puede interpretarse que es Buenos Aires sin decirlo, porque hay subte, porque hay muchas descripciones sobre cómo es la vida en esta capital, pero puede ser un mundo cualquiera y una realidad próxima a esta, digamos, una realidad no muy lejana a esta que estamos viviendo hoy. ¿Cómo era esa redacción en la que escribiste los primeros apuntes? Era una redacción... Primero, ¿de qué medio era? Era de una agencia de noticias, Ah. la agencia Diarios y Noticias, y era una redacción muy antigua, con equipos antiguos, con gente grande, con un comportamiento quizás de más burocrático en el sentido de el cumplimiento de los horarios y el cambio de personal, el cambio de los turnos laborales. Y después tenía momentos de mucha soledad esa redacción. Había mucha gente que estaba los fines de semana sola, cumpliendo un turno, muchas veces sin hacer nada, como con una desazón. Y yo quise captar algo de eso. Incluso mucha gente que estuvo en ese momento lo leyó, se encontró en algunos personajes, se encontró descripta. Y traté de trasladar también eso, como la desazón de una redacción entregada a la propia monotonía del trabajo. Y me acuerdo que un editor que tenía en ese momento me dijo, vos pensás que una agencia de noticias no cierra nunca. Y es verdad. Salvo el horario de madrugada, que incluso ha habido algunas agencias, o hay todavía, que en el mundo que cumplen las 24 horas, no cierra los feriados, los domingos, los sábados. Es una vida completamente entregada a producir, editar y publicar noticias. Y lleva ese mismo a la redacción actual. ¿Cómo es la redacción actual? ¿Qué diferencias ves? Y si se podría replicar otro libro con las mismas características en la redacción actual, o claramente es imposible por la dinámica que tienen. Está buena la pregunta. Creo que esa soledad que se describe en este libro, en El Día de los Drones, creo que ya no se vive en las redacciones, porque hoy el periodismo lo ejercemos de una manera distinta. Hoy estamos hiperconectados, nos cruza la comunicación permanente, sobrecomunicados. Lo que sí podría decir que el libro anticipa de algún modo, hablando con modestia, es esta hiperconectividad que tenemos al punto tal de que estamos casi robotizados, y el libro aborda eso, una eventual robotización del ser humano,
que eso lo vemos cada vez más palpable hoy en día, pero esa forma de periodismo con gente como tirada o resignada, hoy ya no la vemos, porque incluso los periodistas jóvenes, los que nos siguen de las nuevas generaciones, ya no trabajan así, y tampoco tiene mucho sentido ponerse nostálgico y contarles a ellos cómo era, porque no les interesa, no lo van a entender y no importa, en el fondo no importa. Hoy hay otras maneras de trabajar que permiten que un periodista trabaje desde cualquier lado, y lo cual hace que ese modelo de viejas redacciones ya sea vetusto. Sí, y que además es también otra idiosincrasia, como vos decías, otras generaciones que tienen otro chip y que se criaron con otras cosas. Cuando empezábamos a laburar no había, o por lo menos en la redacción en la que yo trabajaba, había un solo celular y lo compartíamos cuando había que hacer una cobertura, y te llevabas un celular y era solo para llamar, no podías mandar un mensaje, claro. No podías... y previo a eso la gente salía y se comunicaba por llamada de teléfono público para pasar un adelanto, y eso Claro, ahora es como lo que dictaba. no existe. Vos le decís al pibe, sí, te doy este celular para que vayas y hagas un llamado. Es como que no se les ocurre, y también dicen, ay Dios, estos viejos, ¿de qué están hablando? Cuando yo empecé había que levantar el teléfono de línea para llamar y chequear algo, y si vos empezabas te daba pánico hacer eso, levantar el tubo, Ay, sí. marcar y tener que confirmar. Mi primera oportunidad para hacer eso fue confirmar un conflicto en el subte, que no me acuerdo cuál era, y el editor de turno en ese momento me dijo, llamá a la empresa, creo que era Base, y confirmá eso. Y a mí me daba vergüenza Sí, a mí también. levantar el tubo, marcar, hablar y que me escucharan, que Sí, mi editor me escuchara eso hablando con la fuente. Claro, eso era lo que daba vergüenza, porque hoy por hoy te levantás y te vas a hablar afuera. Yo no me quedo hablando ahí, salvo que me levanto y voy a hablar afuera. Pero en ese momento era una, o sea, no sé, 4 computadoras y todos escuchaban lo que hablaba el otro. Sí, y los una periodistas vergüenza más total. grandes llamaban y ya estaban recancheros y decían, che, viste, como, ya hablan con una fuente como hablas todos los días, porque no había manera de enterarte. No es que te mandaban un WhatsApp, tenías que llamarlos todos los días. Ya hablan y decían, che, sí, pasó esto, sí, bueno, listo. Y vos eras como, hola, ¿qué tal? Sí, acá, Mayra. Te llamo Ay, sí. mencionando todo. No, era una vergüenza. Pero eso era lo peor, que te escucharan los demás. Eso te inhibía. Hoy en día lo resuelven con un audio de WhatsApp. Los periodistas van directamente a Twitter a buscar en la cuenta oficial Claro, lo que tienen que saber. Nosotros teníamos que preguntar por eso. claro, y si no, ir. Cuando había una conferencia de prensa tenías que ir sí o sí, porque si no, chau, no la Y iban a pasar y por yo la tele, ni la iban a transmitir en vivo. No solo ir, poner el cuerpo, que justamente este libro es sobre el cuerpo, sino ir y preguntar. Yo tenía un editor en La Plata, que es mi ciudad, donde yo empecé a trabajar de periodista, que me decía, meté pregunta, preguntá. Y a mí me daba pánico anunciarme y preguntar. No, era muy... Sí, porque a mí me pasaba que sentía como que mis preguntas iban a ser las peores. Las preguntas más boludas del mundo, Las sí. preguntas Bueno, pero más eso, boludas del mundo. Y después, eso se hoy repite. por hoy, vos estás viendo una conferencia de prensa y periodistas de muchos años hacen Total. cada pregunta, Sí, la sí, pregunta sí. más obvia, y vos decís, bueno, entonces no estaba tan mal. Ya no juzgo tanto eso, porque en su momento como que yo me esforzaba por pensar preguntas y capaz que después era una pregunta re peor igual, aunque la estuviera pensando. Uno se esforzaba por la terminología que iba a usar, Sí, por quedar bien. a nadie Después le importaba. tenías miedo de trabarte, de que te saliera mal, cometer un furcio o lo que fuera. Sí, era como eso muy, muy traumático. Pero volviendo al tema del libro y estos 10 años, vos decías que en algún punto dijiste, bueno, lo abandono. Después, ¿qué pasó que dijiste, bueno, sí, se va a dar, va a salir? Fue una cuestión de motivación personal, parece de autoayuda, pero no lo es. Simplemente dije, este proyecto está iniciado, le quiero meter a esto, hace un montón que estoy con esto. De hecho, en un momento yo tenía varios trabajos e incluso dejé uno para, en ese turno que me quedaba libre, seguir con la escritura, y dije, si ya llegué hasta acá, no voy a dejar que la pandemia, que como dijo Gonza, es algo completamente inesperado, inédito, que nunca pensamos vivir, me detenga. Lo terminé sabiendo siempre que iba a ser un libro corto. Me lo había imaginado como un producto así, chiquitito, cortito, como por tratarse de un primer libro, y ahí fue que lo terminé. Y a partir de ahí inició otro proceso que fue el de pasárselo a algunos escritores. Se lo mandé a 2 escritores de La Plata, y después de ahí, bueno, empecé a buscar editorial y eso ya fue otra instancia. Pero fue una cuestión personal de no querer abandonarlo. De decir, bueno, vamos. ¿Y el proceso de encontrar editorial y demás se hizo engorroso o cómo fue que...?
fue muy frustrante porque yo tenía un par de concursos en carpeta donde lo quería presentar, donde tenía expectativas puntuales. Obviamente no quedé en ninguno de esos, lo presenté en varios. En muchos otros donde quería presentarme no llegaba al número mínimo de páginas que requería el manuscrito, porque el mío es muy corto. Creo que en páginas de Word eran, no sé, entre 70 y 90, algo así, y no alcanzaba, el mínimo era 120 páginas. En un momento pensé en aumentarlo, pero no quería modificar eso. Y finalmente conseguí una editorial independiente, la conocí por redes sociales, que había abierto una convocatoria y mandé ahí. Yo creo que me sirvió también que yo había logrado publicar un cuento en una página otra página independiente que había hecho una convocatoria de cuentos cortos. Yo había publicado ahí y utilicé eso, te pedían antecedentes literarios y utilicé ese cuento como antecedente, y a partir de ahí se abrió una conversación con la editorial para llegar a un acuerdo y publicar. Hasta que finalmente, bueno, el libro apareció. ¿Y hay chances de que haya una segunda parte? Porque yo no lo leí todavía, yo dije me lo voy a llevar a mis vacaciones. Muy bien. La semana que viene, así que después voy a sacar la fotito la que sacan todos los amigos la fotito y colegas. de la playa. Pero alguna compañera que lo leyó dijo, ¿puede ser que haya una segunda parte? Sí, porque mucha gente se queda con cierta desazón en el final por todo el conflicto que plantea. Puede ser, sí. Hay que ver esperemos que no ocurra otra pandemia, pero hay que ver dónde nos lleva la realidad que estamos viviendo y ver si eso podría dialogar con una eventual segunda parte. Bien. Nicolás Poggi, muchas gracias por venir. Muchas gracias a los dos por acompañarnos y contarnos sobre este libro que se consigue en todas las librerías acá en la Ciudad de Buenos Aires. Se consigue en las librerías Cúspide. Bien. Cúspide, y por internet o algo. Y por la página de Cúspide, por la página de la editorial. Y después también tiene distribución nacional. Buenísimo. Bueno, ahí para los que quieran una lectura de novela corta y la primera, en este caso de Nicolás Poggi, muchas gracias por venir. Estás escuchando. Estamos ya por llegar al final. Perdón, nos hubiéramos seguido. Recuerden que hasta el mediodía los acompañamos y ya volvemos con lo que nos queda de programa. Estás escuchando Velocidad Argentina.